Muchísimas gracias. Bien, jóvenes, todos los que estamos de una u otra manera participando en algunas actividades relacionadas a las compras, ventas con el Estado, sabemos perfectamente que debemos tener presente básicamente los instrumentos jurídicos que para ello se requieren. En este caso, la Constitución, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, sin perjuicio de observar las opiniones, las jurisprudencias relacionadas al tema. Es decir, sabemos nosotros que existen, por ejemplo, las resoluciones de las salas, existe la resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Y tenemos algunas opiniones. Documentación de carácter vinculante para efecto de mejor resolver. Cuando nosotros tengamos que encontrarnos de repente ante un conflicto normativo, es de precisar en esta oportunidad, como siempre lo hago con mis alumnos en la universidad, es acudir básicamente a los principios generales, en este caso de contrataciones, o en su defecto los principios generales del derecho, que sirven como la columna vertebral. Siempre hago este parangón. Si nosotros le sacamos la columna vertebral al ser humano, definitivamente se desvanece, va a caer. Lo mismo sucedería con el ordenamiento jurídico de una nación. Los principios generales sirven justamente de esa columna vertebral para sostener el ordenamiento jurídico de una nación. Dicho esto, entonces veamos lo que manda la Constitución. En su artículo 76, la Constitución dice que las obras y la adquisición de suministros se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. Entonces, la norma madre nos está indicando básicamente que debemos conducirnos bajo esa premisa constitucional. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley de presupuesto se hace por concurso público. De ahí que se ramifican los mandatos imperativos para el tema de la aplicación de las diferentes normas legales en materia de contrataciones del Estado. Muy bien. Una vez que nosotros, por el principio de jerarquía normativa, invoquemos la Constitución, damos paso a lo que es la ley de contratación. Fíjense, jóvenes, en el tema de contrataciones del Estado, todos los que estamos de repente de una u otra manera, sea directa o indirectamente, involucrados en procedimientos de selección, los procedimientos administrativos, en temas de contrataciones del Estado, no podemos perder de vista el famoso principio de discrecionalidad, que es lo que mucha gente de repente al momento de tomar una decisión se encuentra en una situación muy embarazosa y no sabe cómo decidir. Para ello los instrumentos jurídicos nos dan justamente, ¿no? Nos dan las herramientas legales para efecto de poder aplicar. ¿Qué dice el principio de discrecionalidad? Dice, la facultad establecida para actuar discrecionalmente se ejerce para optar la decisión administrativa debidamente sustentada que se considere más conveniente dentro del marco establecido de la ley. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Lo desarrollo, este principio. ¿Qué es lo que dice el principio? Ojo, el principio dice sustentada. Es decir, cuando la autoridad administrativa deba decidir en algo, su decisión debe estar sustentada. Además, esa decisión que debe estar sustentada debe ser la más conveniente. Ejemplo, se lo pongo en contexto. A sabiendas que el particular, el proveedor, el contratista va a ganar el juicio, ¿para qué se va a ir a un juicio? Suficiente que el contratista de repente haya iniciado la acción vía un proceso conciliatorio, un proceso arbitral, ¿verdad? Y donde la entidad tenga que acudir y concluir ahí. Sin embargo, hemos visto en una infinidad de oportunidades que a veces las entidades del Estado no concluyen ahí, sino que dejan transcurrir el tiempo
y esto concluye finalmente en un proceso judicial que el administrado lo gana y finalmente perjuicio para la entidad. Por eso es que hay este principio, jóvenes. Por eso existe el famoso principio de discrecionalidad. Dicho de otro modo, claro, si quieres lo aplicas y si no quieres no lo aplicas. Pero cuando quieres aplicarlo para efecto de poderle pagar a un proveedor, aún sin un contrato, la norma y las opiniones del OCE nos enseñan claramente. Dice, aún no existiendo un contrato, se puede. Ojo, la palabrita se puede. El se puede es discrecional y el debe es imperativo. Entonces, si la jurisprudencia, las opiniones del OCE nos dice, la entidad puede pagarle aún cuando no exista contrato previo a consultar, a coordinar con su área legal y su área de presupuesto, ¿no? Puede pagarle a fin de evitar que se genere mayor costo, a sabiendas que en un proceso judicial lo va a perder. Entonces, fíjense, jóvenes, y en las entidades públicas hemos visto que dejan transitar los expedientes hasta que termina un proceso judicial de 3 años o un proceso arbitral de 3 años como lo que hemos estado viendo. Dicho esto, pasamos al tema de fondo, a lo que es las modificatorias que vamos a ver hoy en día. Esto lo vamos a desarrollar en 2 sesiones, jóvenes, el día de hoy lunes y mañana martes 10 de enero. Bien, fíjense, ¿qué es lo que nos indica, por ejemplo, este decreto supremo, el 234? Nos indica que ha habido una modificación en la modalidad de contratación, en la famosa modalidad de llave en mano. Ustedes saben perfectamente que la modalidad de llave en mano es en el supuesto, pues, de bienes y obras, ¿no? Entonces, los que estamos viendo estos temas los conocemos. En el caso de bienes, el postor oferta, dice, además de esto, su instalación y puesta en funcionamiento. Ejemplo, se me ocurre precisar como casuística, por decir, en el caso de una comisaría o en el caso de un quirófano, ¿no? Hablemos de salud y por otro lado hablemos de interior. Si estamos hablando a nivel de sector, uno del Ministerio de Salud y otro del Ministerio de Interior. Si es del Ministerio de Interior, estamos hablando específicamente a nivel de la Policía Nacional del Perú, ¿no? En la construcción de comisarías, con equipamiento, vale decir, con computadora, con una camioneta, con unas impresoras, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso dice oferta, además de esto, porque tiene que ofertar el proveedor, además de lo que oferta, ¿ya? Él tiene que dejar operativa la máquina que ha ofrecido. Es decir, en el caso de, qué sé yo, de repente puede ser el equipo de la red principal, ¿no? De todo lo que es cómputo, o puede ser la camioneta que está ofreciendo por una comisaría, y puede ser el sistema de cómputo, etcétera, etcétera. Entonces, llave en mano. O sea, no puede el proveedor o el contratista decir, acá está todo bueno y fírmame la conformidad. No, porque la misma naturaleza de aquella modalidad, de acuerdo a ley, le exige, ¿no? ¿Verdad? Su instalación y puesta en funcionamiento. Por eso es que dice, en el caso de bienes, el postor oferta, además de esto, su instalación y puesta en funcionamiento, ¿no? Y si nos vamos al Ministerio de Salud, vamos a ver de repente una serie de maquinarias, ¿verdad? De repente un equipo de tomografía axial computarizada, un equipo de resonancia magnética, ¿verdad? Entonces, no podría el contratista decir, ya construí y ya está la máquina operativa acá, sin haberla puesto en funcionamiento. Y eso es lo que sucede en muchas oportunidades jóvenes, que se le da la conformidad al contratista y el contratista, una vez que deja se va con la conformidad, ya está seguramente, ¿no? Con toda la documentación devengada, inclusive todo para efecto de poder cobrar. Pero sin embargo, en el caso de bienes, todavía hay una garantía donde se le puede llamar al contratista a efecto de que ponga en funcionamiento.
Dice, tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la construcción, el equipamiento y el mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio. Ojo, o sea, él va a hacer el montaje hasta la puesta en servicio y, de ser el caso, la elaboración del expediente técnico y la operación asistida de la obra. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, el otro día estaba viendo un tema y se generó, bueno, un conflicto de intereses. ¿Qué es lo que resulta? El contratista, al momento de entregar la obra, este contratista había hecho una conexión para sustraer, ¿ya? Para sustraer el fluido eléctrico de una conexión indebida. Sabrá Dios qué problema tendría que hizo una conexión indebida. De tal manera que cuando se produce la verificación por parte del comité, ya el comité que está designado para efecto de la verificación, funcionó, pero una vez que pasaron las 24 horas, se dieron cuenta que en realidad no tenía la conexión principal. Entonces, la pregunta del millón es, ¿se le podrá sancionar? ¿Se le podrá sancionar al contratista si el contratista de todas maneras ha actuado de mala fe? El contratista. No, o sea, él, por querer quedar bien en la fecha, entonces ahí han habido una serie de situaciones, ¿no? Podríamos ser, si lo vemos desde la óptica penal, bueno, ha habido una sustracción de un bien indebidamente y ese es un robo, ¿no? No sabemos si lo habrá hecho durante toda la construcción, porque eso ya se llamaría un robo sistemático. Pero bueno, ese es punto aparte. Bien, miren, fíjense, dice, la entidad, vamos como por ejemplo, acá hemos jalado un ejemplo. Dice, la entidad pública desea incorporar un elevador en sus instalaciones como parte de su política de inclusión social. Para ello, por ejemplo, realiza a través de un comité de selección un procedimiento de selección de concurso público. Establece el sistema de contratación, suma alzada y la modalidad de ejecución del contrato llave en mano. Así, mediante la convocatoria, la entidad requiere de un postor que oferte por un precio fijo e invariable la construcción de tal ascensor. Claro está, ¿no? Entonces, el contratista concluye la edificación y además tiene que instalar, como dice la norma, ¿no? Instalación y puesta en funcionamiento, como dice el artículo 36. Entonces, tiene que instalar el elevador, vale decir, el ascensor. Si esto está así y no opera, lamentablemente no cumplió. ¿Qué pasaría si la contratación, de acuerdo al contrato, está prevista para los 90 días? Entonces, él llama a los 90 días que ya ha concluido y al momento que se conforma el comité para efecto de la verificación y certificación del famoso documento técnico, no funciona. En el caso de obra le darán unos 15 días para efecto de que subsane. Si pasado estos 15 días y no logró subsanarlo, entonces ahí recién cae en penalidad el contratista. ¿Se dan cuenta? Recién cae en penalidad. Ahora, la norma dice que deberá darle la oportunidad hasta que subsane. Hasta que subsane. Miren, aquí he querido hacer un hincapié con una nota donde yo estoy considerando, digo, lo siguiente. Los postores que deseen participar en esta clase de procedimiento de selección deberán contar con conocimientos especializados en cada una de las etapas de la ejecución de la obra. ¿Qué es lo que pasa? Y quiero precisar acá lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? A veces se produce lo siguiente. Se suscribe una relación contractual con el contratista, pero el contratista de repente no tiene la especialidad. Él como contratista o en su defecto a su ingeniero residente, a su personal especializado en el tema de servicios, vale decir en las instalaciones eléctricas, en las instalaciones de estos equipos de elevadores, ¿no? Por eso la norma es exigente, dice los postores tienen que contar con conocimientos especializados.
Si son personas jurídicas, naturalmente van a llamar a personas naturales que son parte del equipo, bajo responsabilidad. O sea, no es que yo ya lo instalé, ¿ya? Y mañana pasado vienen los problemas, porque los problemas pueden venir después de las 24 o 48 horas. Entonces, en el transcurso de los días, se somete pues a una investigación sumarísima y se detecta o se identifica de repente que la empresa no contaba con experiencia. Y es ahí donde luego vienen las famosas denuncias. Entonces, de eso hay que tener muchísimo cuidado, Jorge. Hay que tener muchísimo cuidado. No permitamos no encargarle a un contratista que no tiene la experiencia debida para que a las finales tengamos que, como algunos servidores, funcionarios públicos, estén sometidos a investigaciones, a denuncias, y finalmente, eh, bueno, finalmente sentenciados. Que algunos irán a la cárcel, otros se salvarán, sabrá Dios cómo, pero que van a estar sometidos a un procedimiento penal que les requiere de tiempo y dinero, entonces no valdría la pena, no valdría la pena hacer eso. Por eso es que hay un principio que ya lo hemos comentado, ¿verdad? El famoso principio de discrecionalidad, es decir, la autoridad administrativa tiene que optar por la decisión administrativa más conveniente, por la decisión administrativa más conveniente, ¿ya? Entonces, en esta modificatoria han considerado la palabra mobiliario, que en la anterior norma no lo está, el equipamiento mobiliario. Continuamos. Bien, ahora entramos a ver, según la modificatoria, ¿no? Está referida al artículo 49, los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación que pueden adoptarse son los siguientes. En la norma anterior habíamos visto, por ejemplo, o ya sabemos, conocemos lo que estamos viendo estos temas, la capacidad legal, la capacidad técnica y profesional, la experiencia del postor en la especialidad, lo que habíamos comentado hace un minuto, y el último que ya lo han eliminado en esta oportunidad. En esta oportunidad han sacado el inciso, a ver, el inciso D, ¿ya? Pero veamos rápidamente a qué estaba referido el 49.2. A ver. El que lo han eliminado es aquel que estaba referido a lo que es la solvencia económica. Dice, aplicable para licitaciones públicas convocadas para contratar con la ejecución de obra. Eso lo han eliminado ya. Entonces, hoy en día, de acuerdo a la norma modificatoria, está considerando estos tres. ¿Y qué es lo que nos pide? Habilitación para llevar a cabo la actividad económica en materia de contratación. Esa es la capacidad legal, ¿no? En muchas oportunidades se ha presentado empresas, contratistas que no tienen la habilitación, no tienen, seguramente tendrán alguna sanción, están impedidos, pero sin embargo se les ha ido, entre comillas, a algún comité de selección, ¿no? Que lamentablemente los comités, ustedes ya saben, los comités tienen una responsabilidad solidaria. No es que yo no sé o no quise firmar, la responsabilidad es solidaria conforme a la norma, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado, jóvenes, cuando la capacidad legal hay que revisar, ¿no? Por eso se exigen estos requisitos de calificación. Se califica primero para ver si cumple con todos los requisitos. Bien, en capacidad técnica y profesional. La norma nos indica que es aquella relacionada al equipamiento estratégico. Es decir, si yo voy a realizar una obra, pues donde tenga que de repente 2 o 3 metros de rotura de pavimento, de vereda y al interior de un hospital donde también hay pavimento, tengo que romper para efecto de repente de llevar a cabo la famosa red del fluido eléctrico que es subterránea,
luego va a tener que compactar. Entonces, por ahí habría que ver si la empresa tiene la famosa compactadora de mano, si es necesario el rodillo, ¿no? Maquinaria pesada y en su defecto una compactadora de mano. Entonces, ese es parte del equipo estratégico para efecto de compactar. Por eso es que la norma dice, ¿no? Aquella relacionada al equipo estratégico, infraestructura estratégica, así como la experiencia del personal clave requerido. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes, en el personal clave? El otro día se me hacía la consulta. Cuando ustedes revisen la norma establece claramente que para efecto de poder sustituir al personal clave debe ser un personal que cumpla con los mismos requisitos previstos en las bases estándar, de ser así, en las bases del concurso. Tiene que contar con los mismos requisitos o en su defecto, si fuera mejor, en buena hora. Pero nunca puede producirse con menor requisito. No, no, no puede ser. Si les piden la experiencia de 2 años, ustedes no pueden incorporar al equipo pues un profesional que tenga 6 meses de experiencia. Entonces, eso es parte de los requisitos para poder calificar y que te pase luz verde, ¿no? Dice, las calificaciones del personal pueden ser requeridas para servicios en general y obras. Tratándose de consultoría en general y consultoría de obras, los requisitos de calificación comprenden obligatoriamente las calificaciones y experiencia del personal. Fíjense cómo es clara la norma, ¿verdad? Dice, las calificaciones del personal pueden ser requeridas para servicios en general. Ojo, de manera genérica. Pero, pero tratándose de consultoría en general y consultoría de obras, ahí cambia la situación. Cambia la situación. No podríamos, para el tema de obras, ¿no?, levantar unas edificaciones o de repente trabajar en una ingeniería hidráulica, llámese en Chavimochi en La Libertad, llámese en Gallito Sigo en Cajamarca, llámese en Olmos en Lambayeque, etcétera, etcétera, porque requiere de una ingeniería o requiere de un profesional altamente calificado. Entonces, esto me está haciendo acordar cuando uno va, por ejemplo, a los cargos de confianza, haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Existe el Fondo de Apoyo Gerencial, el famoso FAG, ¿no? Donde el gobernador contrata profesionales conforme a la norma, porque así lo precisa la norma, dice profesionales altamente calificados, y es ahí donde se contrata al profesional que realmente conozca el tema, ¿no? O sea, no se puede contratar a un profesional, por muy bueno que sea en la universidad o haya sido el mejor alumno, pero es un alumno pues que no tiene la experiencia. Por eso la norma, ¿no? Y dice obligatoriamente las calificaciones, dice, y consultorio, los requisitos de calificación, ojo, los requisitos de calificación comprenden obligatoriamente las calificaciones y experiencia del personal. O sea, nos está indicando de manera conjuntiva, no disyuntiva, de manera conjuntiva, de tal manera, de tal modo que tienen que ir los dos, ¿no? Entonces ahí viene, pues, ¿no?, las calificaciones y experiencia del personal. Entonces no podremos sustentar ni justificar en decir, bueno, el profesional es muy bueno y cumple con todos los requisitos. Sí, señor, pues no tiene la experiencia. El señor recién salió de la universidad ayer, o tiene 2 meses, un mes, habiendo un profesional que tiene, pues, qué sé yo, tantos años de servicio. Entonces, la naturaleza, ojo, la naturaleza de la contratación exige un profesional altamente calificado, un profesional con experiencia. Ahora, alguien dirá por ahí, no, sí, pero la norma no nos dice si es experiencia 1 año, si es experiencia 2 años, si de 3 años. Muy buena la pregunta también, ¿no? Pero la naturaleza de la contratación y la complejidad de la obra les va a exigir que el profesional sea un profesional de experiencia. De repente ese profesional ha tenido a cargo la supervisión de 3, de 5 obras de similitud. ¿Se dan cuenta? Contra un profesional que nunca
ha ejercido actividad profesional respecto a una obra de esa naturaleza. Entonces, por ahí va el tema, porque para eso se presenta la hoja de vida. Entonces, la experiencia del postor en la especialidad. Fíjense, aquí me viene algo que hace poco tiempo pasó, y ustedes seguramente han estado atentos al noticiero. Ustedes recordarán, por ejemplo, en la época de plena pandemia, cuando la policía pretendía comprar los ranchos para los policías a 180 soles y pretendía comprárselos a una empresa dedicada pues al rubro de los neumáticos. Y hubo todo un noticiero que salió, me parece, en Panamericana con Roxana Cueva, donde se le preguntaba al general, al jefe de administración, y él contestó de que, bueno, que él no tenía responsabilidad porque para eso existe un órgano encargado de la contratación. Y si eso es así, ellos son los responsables. La periodista le decía, sí, pero la responsabilidad recae en usted también. Y bueno, yo les preciso, jóvenes, que la responsabilidad no se delega, la responsabilidad se comparte. Es una regla común. La responsabilidad no se delega, se comparte. Si el responsable es el órgano encargado de las contrataciones, pues ese expediente va a pasar por el administrador. Y si el administrador no lo revisó, también le cae la responsabilidad. Entonces, mal haría este señor que en su oportunidad lo dijo, que no tenía responsabilidad. ¿Y por qué? Porque fíjense, cuando uno va a tramitar su documentación para la empresa, constitución de empresa, nos pide la SUNAT, nos pide el rubro, el notario nos pide inclusive a qué se va a dedicar el objeto del negocio. Así es, ¿verdad? El objeto. Entonces uno tiene que poner el objeto del negocio, y el negocio ahí era pues neumático, porque la SUNAT codifica con el famoso SIU, que es un código internacional, universal, Código Internacional Industrial Universal, el famoso SIU. Entonces, ¿usted a qué se dedica? Al neumático, entonces venta de bienes o venta de neumáticos, ¿no? Algo así. Entonces, por eso es que la ley habla de la famosa especialidad, experiencia del postor en la especialidad. No podríamos ir a comprarle, o no deberíamos ir a comprarle a una tienda de neumáticos a contratar para que nos venda pues 500, 600 ranchos diarios para el personal de alguna unidad ejecutora de la policía. Entonces, eso como casuística lo traigo a colación, jóvenes. Hay que tener bastante cuidado. Seguimos. El 49.3 dice, tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato. La entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el precedente. Muy bien, aquí traigo a colación otra casuística. ¿Qué es lo que sucedió? No voy a decir el nombre en esta oportunidad de la entidad. ¿Qué es lo que sucedió en una oportunidad de la entidad? Muy bien. Se me consulta, yo trabajando en el órgano encargado de las contrataciones como asesor legal, se me consulta lo siguiente. El jefe dice, doctor, pero acá nosotros tenemos una directiva que establece tal y cual cosa. Sí, le digo, pero la directiva, por el principio de jerarquía normativa, no puede estar por encima de un reglamento ni de una ley. La directiva ha sido aprobada por por una resolución directoral de esta entidad. Ha sido aprobada por una resolución directoral. Es una directiva. Ahora, si revisamos, ¿qué es lo que sucedía, jóvenes? Les comento. Si revisamos la norma adjetiva, que es el reglamento, pedía, por decirlo de alguna manera, 3 requisitos, y en la directiva pedía 5. Miren, fíjense, las directivas, jóvenes, no es otra cosa que una guía orientadora, una guía donde te desarrolla un poco más los temas previstos en la ley o en el reglamento de una manera más didáctica. De repente para aquellos que no entienden, no se entienden, pero los lleva de la mano, algo así como un niño de jardín. Lo mismo sucede con los instructivos, con los lineamientos, con las guías, con las directivas. Pero estos documentos no pueden ir más allá de lo que está previsto en el reglamento o en la ley, por el famoso principio de jerarquía normativa. Si el reglamento establece claramente los requisitos y procedimientos, pues lo que puede hacer la directiva es aclarar
¿no? A aclarar. Por ejemplo, se me ocurre decir lo siguiente. El reglamento claramente dice, ¿no?, de que antes del contrato los días son calendario. Suscrito el contrato entre las partes, los días se computan, antes del contrato los días son hábiles. Antes del contrato los días son hábiles, así se cuentan. Suscrito el contrato, las partes consideran los días calendarios. ¿Verdad? Entonces, si eso no está dicho de repente en la norma, la directiva lo podría precisar. Lo podría precisar. Pero jamás podría ir contra la norma reglamentaria o la norma legal. No, señores. Entonces, en este caso que les comento, era lo contrario, pues se había incrementado entonces el subalterno del director, ¿no? Que era un servidor civil, me parece que, bueno, independientemente de la profesión que tenga, era un funcionario, un servidor también a la vez. Entonces decía, no, doctor, es que nosotros tenemos que asegurarnos. Mientras más requisito, mejor para estar más seguro con el expediente. Entonces el jefe que estaba al otro lado, yo lo escuchaba, y le dijo, no porque tú pongas 10 requisitos, el expediente va a ser más efectivo. Entonces yo concluyo, ¿no? Y colaboro con este comentario y le digo, señor, bueno, la norma está para cumplirla. Por el principio de legalidad que está previsto en el artículo 4 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo, la ley se cumple. La ley se cumple. Lo que usted está haciendo es generando una burocracia mayor. Indecopi está mirando y está yendo contra esas barreras burocráticas, está sancionando a las entidades. ¿Por qué? Porque hay que ir cerrando brechas con relación a estas barreras burocráticas y hemos visto las resoluciones que salen cada día. Entonces, si la norma reglamentaria establece claramente que son 3 requisitos, usted no podría pedir 4 o 5. Quedó claro, digo. Quedó claro. ¿Quién hizo esa directiva? Bueno, hay una responsabilidad, claro que sí. Bien, jóvenes, entonces esto va quedando así cuando te hablan de no puede imponer requisitos distintos a los señalados. Casuística también traigo a colación. Ustedes seguramente están enterados de los famosos ISO, ¿no? Control de calidad, el ISO anticorrupción, etcétera, etcétera, ¿no? En algún momento, cuando no existía eso del ISO a nivel de Lima o a nivel de Perú, solo una empresa había obtenido el famoso ISO. Entonces, mal harían en aquellos años incorporar en las bases del concurso, de las bases estándar, ¿no?, que para efecto de comprar de repente algún producto para alguna entidad que tengan el ISO de control de calidad, cuando esto todavía no estaba regulado. Hoy en sí ya hay normas que regulan el tema anticorrupción, calidad, etcétera, etcétera. Pero en aquellos entonces, si ustedes ponían consideraban dentro del expediente, entonces obviamente que era el único que tenía en el Perú iba a ganar. No había otro. Para él no había competencia. Entonces había que mirar el famoso principio de concurrencia, permitir que todos concurran en igualdad de condiciones. También hay que tener bastante cuidado. Por eso invocaba inicialmente, jóvenes, que hay que ver bastante lo que se llama los principios que acuden, los principios que rigen las contrataciones del Estado y que está en el artículo 2 de la Ley de Contratación. Bien, continuamos. Fíjense, he querido traer a colación algún tipo de pronunciamiento, ¿no?, del OCE, ¿no?, que tiene carácter vinculante. Dice que en el artículo 16 de la ley, concordado con el 29 del reglamento, se precisa que corresponde a la entidad formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar y definir en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, la descripción objetiva y precisa de las características y o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta debe ejecutarse. ¿Qué está diciendo? Con este pronunciamiento, ya la autoridad competente está diciendo que el área usuaria prácticamente, ¿no?, le corresponde, ¿no?
de manera genérica, ¿no? Lo que dice, corresponde a la entidad formular el requerimiento. Oye, pero si nosotros vamos a solicitar 32 computadoras, de repente el área usuaria de una entidad se convierte en la oficina de informática, por la naturaleza mismo de los bienes a adquirir, ¿verdad? Entonces la entidad formula el requerimiento, ¿no? Por intermedio de esa área usuaria. Establece, define. Entonces acá no puede existir el rehusamiento en que yo no sabía. No, señores. Ahora, expuesto de otra manera, podemos decir lo siguiente. De repente, el área de servicios generales o el área de contabilidad como área usuaria requiere 4 equipos de compra. Pero como ellos no son los expertos, entonces la norma también prevé justamente esa modalidad, esa forma de cómo recepcionar. Dice que cuando no cuenten con la especialidad o el especialista pueden auxiliarse con un experto. Entonces, ¿qué es lo que hace el área de contabilidad? Que está requiriendo 4 equipos de cómputo, solicitar, ¿no? Solicitar al área específica, vale decir, a la unidad de informática, a la sugerencia informática, como quiera llamársele, a la gerencia de informática, qué sé yo, porque hay un área informática en todas las entidades donde están los expertos. Van ellos, acuden y dan el check. Dan el check al formato, dan el visto bueno y con ello ya se puede otorgar la conformidad. Dice el pronunciamiento, asimismo el numeral 29.3 del citado artículo establece que al definir el requerimiento no se deben incluir exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos. Justamente lo que les había comentado hace un minuto atrás, ¿no? Con el tema de los ISO en aquellos momentos cuando todavía no existían, ¿no? Entonces, no puedes, porque si no vas a limitar, y si no los limitas, suspicazmente se puede estar identificando que hay un direccionamiento y que finalmente sale a la luz, ¿no? A través de repente de un informe de Contraloría, que Contraloría esté en esa capacidad y en esa facultad para actuar de oficio, ¿no? Y evacuar sus famosos informes. Una vez que evacúan sus informes, lo pasan al gobernador o al municipio, al alcalde, y este comienza o continúa con el procedimiento conforme a ley. Y tienen que llevar a cabo el famoso procedimiento administrativo disciplinario de encontrar alguna responsabilidad civil, administrativa o penal, lamentablemente va a tener que atribuírsele a aquel responsable. Entonces, todo es una consecución, jóvenes, que hay que partir, como yo siempre digo, no, un contrato mal hecho definitivamente se va a caer. Entonces, si usted prevé aún sabiendo, pero que algo le falta, para eso están los asesores. Miren, si ustedes son parte del equipo de contrataciones y no entienden algún tema legal, para eso están los abogados. Algún tema contable, para eso está el contador, ¿no? Que hay que hacer una nota de débito, una nota de contabilidad, etcétera, etcétera. Y si no entendemos de la certificación presupuestal, qué cosa es un devengado, un compromiso, para eso está el experto en presupuesto. Y nos van a ayudar ellos. Lo mismo sucede con los ingenieros, los arquitectos. Cuando no entendemos un tema, acudimos donde ellos y ellos nos dan mejores luces. Entonces, en las entidades públicas el trabajo es en conjunto. El trabajo es matrimoniado. Mal haríamos en divorciarnos de una u otra oficina para pretender decir y llevarnos pues los bombos y platillos en decir yo lo hice. Porque eso es falso. Eso es falso decir yo lo hice. Todo es una consecuencia, porque parte de una oficina y luego continúa con la otra. Porque para armar un expediente no es que lo arme el órgano encargado de la contratación. Tiene que haber una certificación presupuestaria que pasa por la oficina correspondiente y luego regresa ese documento con la certificación, con el crédito presupuestario. Entonces hay que tener bastante cuidado, joven.
Bien, seguimos. Declaración de cierto. Dice, si una subasta inversa electrónica es declarada desierta, la siguiente convocatoria se realiza bajo el mismo procedimiento. Eso es lo que nos está indicando esta modificatoria, bajo el mismo procedimiento. Y aquí viene el salvo. Salvo que la entidad, como resultado del análisis efectuado en el informe declaratorio de desierto, determine su convocatoria a través de una adjudicación simplificada, en cuyo caso las bases recogen las características técnicas ya determinadas en la ficha técnica del listado de bienes y servicios comunes. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que la variación que va a sufrir esta modalidad no implica que va a aplicarse otras características. La propia norma lo dice, ¿no? Recogen las características técnicas. Obviamente que si hay un catálogo de bienes, ¿no? De servicios y obras, entonces ahí tendríamos que acudir, por eso la norma es clara. No podríamos desviarnos de ello. ¿Cuáles son, como dice la propia norma, las etapas? Las etapas del procedimiento de la subasta inversa electrónica, ¿no? Bueno, primero es la convocatoria, veamos el registro de participantes y presentación de ofertas. Ahí el postor, ¿qué es lo que va a hacer? Solo visualiza su oferta, no conoce el número de ofertantes. Él solo visualiza su oferta, nada más, ¿no? Es el segundo paso. En el tercer paso viene la apertura de ofertas y periodo de lances, ¿ya? Para ver el tema del precio, al mejor precio. Participantes pueden mejorar sus ofertas, lances sucesivos en línea, ¿verdad? Hay unos que dirán pues un precio, otros dirán pues con 10 soles menos, 15 soles menos, qué sé yo. Finalmente viene el otorgamiento de la buena pro, ¿ya? Mínimo deben existir 2 ofertas válidas. ¿Por qué? Porque en el supuesto que suceda algo a lo último ya, al momento de querer formalizar, materializar el tema, y hay un inconveniente, entonces para eso entra el segundo lugar. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp
para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.